Todo lo que hacemos por nuestra hermana Angie Roca. Ando probando un like para mi amiga Angie Roca. Estoy esperando que ella se conecte. ¿Se escucha? Bueno, los que se han conectado, díganme si se escucha. Porque a Angie no se le escuchaba. Ahí se está conectando. Ahora sí, ahora sí. Te voy a decir, creo que el iPhone no hace nada, no me está funcionando. Como yo soy de la era analógica, Desde mi iPhone y sí. bueno, hermana, vos sé. Oi, galera, tudo bom? Oi, gata, tudo bom? Você como está? É, eu sou todo uma fofura sou eu. Estoy viendo acá a Nelson Daniel, lo voy a Sí, invítalo. invitar. Nelson, te estoy enviando la invitación. Ay, bueno, déjame colocarle a mi gente, porque les había dicho que se conectaban en mi redes, pero ya le voy a pasar la tuya. No, Hola, ¿cómo están? Así no se vale, porque las dos también, hablando portugués. ¿Cómo están? No se vale, las dos hablando en imagínate. portugués y yo por lo que como aquí Quiera chileno. de la quiniela, Alfredo Resplandor tiene años. Puede ser si usted es el campeón de la quiniela. Tú sabes que ese campeón de la quiniela, él está enchufado. Ve, hoy yo hice este live y los invité porque yo estoy comenzando a tumbar gobierno. Federación Venezolana de Fútbol, venezolana, presidencia de Venezuela, presidencia de quiniela. No, ya basta, ya basta. Vamos a ver si se puede con esta presidencia. A ver, me falta Noel, que no lo veo por aquí. Ajá, Ahí está. aquí está Noel. Lo que pasa es que estamos en producción. Esta productora hace todo. Bueno, ve, para adelantar un poco, esto está siendo parte de los pininos de mi nuevo proyecto, pero entonces como Daniel y yo somos la nucita, el chocolate no funciona bien sin la vainilla, Daniela tiene que sacar las patas del charco. Hola, hola chicas, buenas noches. Buenas noches, Profe, profe. feliz noche. Feliz noche, vale. Excelente. ¿Cómo está todo? Oye, bien, gracias a Dios, todo bien. Aquí estamos, aquí seguimos con el despecho, como dice, el despecho la vino tinto. El despecho. Sí. Un despecho que, bueno, por una parte ha sido bueno, igual si no Sí. hubiese habido despecho, también yo sé que íbamos a hacer este tipo de reencuentro, aunque ahí está Alfredo Claro. camuflajeado. Eso es lo que hacen estos señores con estas posiciones, ¿me entiendes? No dan la cara, Creo que se esconden. acaba de decir que no volverán. Ahora sí. Ahora sí, hermano. Bueno, Ahora sí. Nelson Daniel anda en la vía, pero aprovechando el tiempo que podíamos todos de conectarnos y da un chancecito a ver si se conecta más gente, pero bueno, para un poco refrescar esta conexión que Dani tiene ya más tiempito haciéndolo, retomando, está muy actualizada en las redes porque ahora es toda una experta de make-up. Siempre dando bastante contenido a las redes. El profe Noel, bueno, en las quinielas ahí, usted sabe, este amor-odio que hay entre todos. Y al final Alfredo termina haciéndonos trampa a todos. Es un bandido, ese es un bandido.
Ese es un bandido. Ahí dice, no volverán. No, Y así es, bueno, así es. eso que Nelson Daniel, hace poco lo contactamos porque voy a hacer un poquito de refresh con referencia a estas nuevas conexiones. Para nadie es un secreto porque yo lo hice público después de un cierto tiempo, que en el 2023 fui diagnosticada con cáncer de mama. Pasé un proceso bastante duro, pero que me lo disfruté bien. Daniela, que siempre estuvo al contacto conmigo, muy firme, como ha sido nuestra amistad, que en un tiempo se tambaleó, pero bueno, ustedes saben, por terceros hay envidiosos y después, bueno, no quiero soltar veneno, no quiero soltar veneno. Y Esto nada es amor, está la paz. Bueno, yo tengo ya casi 7 años fuera de Venezuela. Creo que al mismo tiempo sin hacer mucho, excepto que en Ecuador, al principio de llegar a Ecuador estuve con Franklin y haciendo un trabajo por allá en cuanto al fútbol. Hicimos unas coberturas del Mundial, que fue en Brasil, acá en Brasil. Y debido a todo ese proceso que pasé, una de las cosas que me hizo pensar mucho es que dejamos de hacer lo que nos gusta por ese proceso de migración, por ese proceso de que ya no voy a hacer lo que estaba haciendo en Venezuela, tengo que hacer otras cosas para sobrevivir. Incluso lo que hago actualmente no tiene nada que ver con el trabajo que dejé en Venezuela, y me supongo que Dani creo que es la que ha estado ahí batallando para mantenerse firme con su profesión. Noel sabemos que hace parte de su otra profesión, que es la de profesor. Nelson Daniel, un abogado que no puede hacer nada en Chile, ahorita está trabajando en otras grúas, cosas. en grúas. Ya Exactamente, en tengo grúas, vehículos. haciendo servicios de grúas. Y creo que este barranco de la selección era lo que nos conectaba a todos. A raíz del proceso que yo pasé, decidí retomar nuevamente la información deportiva en vista de que a mi hermosa y amada amiga Eileen Wilmo, que siempre está allí como esa hada madrina, sí puedes, sí puedes, sí puedes, tú puedes. Tal cual, Eh, me tocó resistir la calle varias veces, hemos visto, Se escucha el audio un poquito esta, más. y recordar los tiempos. Exacto. Y no sé si me escuchan bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Sí, sí. Bueno, a raíz de eso decidí retomar ese proyecto, y yo soy muy apegada a mis cosas, y yo lo quise hacer en base a la raíz. Yo tuve muchas oportunidades y Daniela también, de hacer muchas cosas juntas, separadas, pero en el caso nuestro teníamos una afinidad que nosotros, nuestros pininos, y aunque quizás en momentos las dos destacamos por distintos lados, nuestros inicios y nuestro trabajo fuerte se hizo de la mano de Néstor Serres Luces. Lamentablemente, cuando este proyecto iba a ser una sorpresa para Néstor, y la sorprendida fuimos nosotros. Entonces, porque ya yo había hablado con Nelson Daniel, con José Alexander Paria, no había concretado nada con Dani porque sé que Dani está haciendo muchas cosas, pero yo sabía que iba a contar con el apoyo de ella, como hoy. Y bueno, lamentablemente Pero Néstor lo bueno, disculpa, lo bueno partió. es que Dime. Lo bueno es que Dani es como un pantalón de legging, un legging. Eso se adapta a todo. De verdad que ustedes son inseparables, y en Maturín fue así. Y yo quiero primero, disculpa que tocaste ese tema, un tema tan sensible, que fue la muerte de Néstor. Yo me quedé frío, estaba trabajando y me quedé frío así como por media hora, no lo creía. Contacté con unos colegas también, con unos colegas de Maturín, otro que está aquí en Chile haciendo radio, en Baloncesto. Es un golpe fatal porque no Sí, hace unas semanas antes habíamos conversado.
de verdad que sí. Mira, Y bueno, Dios lo tenga en su gloria. creo que no me voy a equivocar, que un 60% del que hacía vida en Maturín en el periodismo deportivo está fuera. Son muy pocos los que quedaron hablando de nuestro tiempo y un poquito más allá. Y por eso decidí, bueno, tomar este proyecto. Lamentablemente cuando iba a salir, esa semana murió Néstor. Fue un golpe duro para todos. Sinceramente se me abueló el guarapo porque Aileen me viene manejando, trabajando desde hace mucho tiempo y yo no, porque actualmente yo trabajo acá en Brasil en un frigorífico, que agradezco mucho porque gracias a ese trabajo en frigorífico tengo carro, estoy pagando apartamento propio, tengo una vida no lujosa, pero vivo bien. Y no tiene nada que ver con el trabajo que hacía, no estaba haciendo nada, como le digo a Daniela, me siento analfabeta en la tecnología ahorita, totalmente, y he estado despegada de la información deportiva, excepto algunas cosas puntuales, UFC que me gusta mucho, el fútbol en algunas ocasiones, pero sí quería retomar porque, bueno, la situación de salud que pasé, y no nada más la situación de salud, creo que todo, deberíamos de retomar un poco las cosas que amamos para no quedarnos con ese mal sabor de que si hubiese pasado, si hubiese hecho. Entonces, bueno, aquí estamos. Iba a arrancar nuevamente. Para los que tienen mi confianza, saben que hace poco tuve dos pérdidas familiares. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué nos iba a hacer destacar? ¿Por qué no arranqué con la selección antes? Porque no quería arrancar a mitad del proceso y dejarme envolver por la telenovela de siempre. Entonces quería esperar el resultado final. Y me imagino, por eso esperé hasta hoy, quería hacerlo con ustedes, que son mis colegas desde esas correderas en el Estadio Monumental de Maturín. Recordar los buenos momentos, los malos momentos, agradecerles a todo aquel que en este entonces se dice hey, me dice mi hija, se dice todo el que me echó mierda, que aquí pusieron una piel de cocodrilo. Bueno, imagínense, en esa quimio lo que hicieron fue repotenciar ese veneno. A ver, Ponte los guantes de boxeo. hay que destacar como Hermana, no se te escucha. No se escucha ahora bien, Dani. Se te escucha entrecortado. Sí. debe ser la señal. Quería escuchar un ratito a Noel, que ayer Sí, está calladito ahí y mire, y el profe tiene que hablar mucho porque el profe es de los que más escribe. Ahorita le vamos a explicar, Nelson no está en eso, pero Daniel, el profe Noel y otros colegas tenemos una quiniela donde Daniel y yo somos las últimas integrantes, pero somos las últimas, pero de las primeras, obviamente. para que sepa. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Angie, buenas noches. Bueno, aquí escuchándote. Desde el 2023 que conversamos allí estaba el profesor Alfredo, nos explicaste y allí pues nos sumamos a la fortaleza y tú como guerreras saliste victoriosa en el nombre del Señor, porque hay que Amén. darle gracias a Dios, ¿no? Por todo eso. Y bueno, sabemos también que hemos compartido con el negrito Puyero, el gordito de la información, que era Néstor Celer Luce. De él aprendí también mucho. ¿Te acuerdas, Angie? Quiero traer un recuerdo por allá por los meses de marzo del 2016. El proyecto con José Francisco Paria. Tuvimos la oportunidad de poder transmitir estos juegos de la eliminatoria. Tuvimos con el de Perú y después tuvimos la experiencia con el de Bolivia. Y yo recuerdo ese juego donde nosotros fuimos apabullantes con esos golazos y justo yo digo, recordando que nosotros le ganamos 6-1 le ganamos al equipo de Bolivia.
sabíamos las intenciones que tenía Bolivia, es un equipo de menos a más, pero sabemos que en cuestiones de ambiente están fregados cuando llegan a un valle de humedad, de calor, el choque térmico, eso no son nada, eso del altiplano. Y bueno, yo sí lo puedo decir con propiedad porque ellos muy bien y yo acá los amigos bolivianos les felicito porque sucede, fue una estrategia pues prácticamente. Eso lo valoro porque sabemos que yo que soy en el área de educación física, trabajo mucho con la ciencia del deporte y veo todos los temas, siempre me estoy documentando, pero estos tuvieron una buena estrategia. Y no quisiera arrancar con los temas ahorita de la parte de la Vinotinto, pero yo tengo mi guardado para el técnico Bochas, mi apreciación, lo tengo bien claro, todo el proyecto que hizo la selección, y bueno, estamos acá para comentar, para sacarle un provecho positivo, que nos repara el futuro, eso es importante. Para un desahogo, porque quizás nosotros estamos ahorita en una tribuna de fanáticos, pero tampoco podemos perder esa Claro, ética que tuvimos cuando ejercimos claro, esa profesión tan hermosa como fue el periodismo deportivo. Algo que hay así que es, destacar, importantísimo. Y ese desahogo nos lo merecemos todos, absolutamente todos, porque muchos de nosotros, recordando esa fecha, hicimos trabajo con recursos propios. sí, No correcto, pertenecíamos a medios, pero pertenecemos a medios para poder acreditarnos más. Los recursos de logística, de transmisión, correcto, eran nuestras inversiones. Y esa muchas veces se ha menospreciado. marginado, porque se le ha dado correcto, importancia a aquellos comunicadores que están frente a unas cámaras de televisión importantes, quienes les generan unos recursos para ellos, pero los que trabajamos y los que han trabajado y están eso es trabajando correcto. con recursos propios, muchas veces se les han negado acreditación. Por aquí yo tengo una serie de listas de cosas que vamos a preguntar, entonces vamos a comenzar a partir de allí, ya que hicimos todos los saludos, hablando un poco desde la vitrina de fanático, pero vamos a apartar el fanático porque el fanático, incluso les voy a decir, ayer cuando los dos primeros goles estaba súper emocionada, Daniela que me tiene en las historias de WhatsApp puede saber que todas las cosas que publiqué por allí, pero el resultado al final yo pensé que iba a tener un despecho de eso, que iba a llorar, que yo preparé mi casa, recibí a mi familia, los que están acá en la ciudad donde yo vivo, hice una logística para nosotros ver el partido y todo eso. Cuando vi el tercer gol de Colombia, automáticamente vino ese chiste que ya no vamos más. Y el despecho no fue añoranza ni tristezas, no, el despecho fue de que seguimos pasando paños tibios, seguimos romantizando los resultados, seguimos justificando jugadores, seguimos justificando cuerpo técnico, seguimos justificando federación porque hizo cosas, seguimos justificando periodistas, comunicadores, que no hicieron el papel cuando tenían que hacerlo. Entonces ahí vamos a hablar un poco de eso. Chicos, yo quiero comenzar esto primero haciendo un arranque desde el proceso Pekerman, salida de Pekerman y el Bocha Batista, que para todos, creo que cuando se dijo que el Bocha iba a quedar en la selección, lo hago a título personal, no sé ustedes, y ustedes cada quien va a su punto de vista, yo dije, el Bocha que viene de tantos procesos de las inferiores de Argentina, el trabajo con Pekerman, los argentinos son personas que se entregan al fútbol, que su orgullo de ser lo máximo en el fútbol sudamericano, nos van a dejar mal parado a la selección venezolana. Y todos nos envolvimos, creo que la mayoría de todos nos envolvimos en esta telenovela más romántica que la de Delia Fiallo. Y no caímos en la realidad de un principio.
¿Qué piensan ustedes de todo este proceso, arrancando desde la contratación de Pekerman, la salida de Pekerman y lo que quedaría del cuerpo técnico con el Bocha Batista? Disculpa, Andy, yo no me voy a la contratación de Pekerman. Yo me voy más atrás. Este proceso de Venezuela viene causando altos y bajos desde mucho antes. Estamos hablando de 10 años, no estamos hablando ni de 5, ni de 3, ni de... Yo le pongo mínimo 10 años. Esa discrepancia entre el seleccionador, la salida abrupta de Dudamel, eso que el técnico interino, que viene uno, la disyuntiva entre si volvía Farías, que si volvía el profesor Páez, llega Peseiro, después de Peseiro no se sabe. Peseiro es una persona que no conoce el fútbol sudamericano, no conoce ningún proceso de selección. O sea, yo veo esto como más improvisación que otra cosa. Claro, cuando llega el Bocha es un seleccionador de la región, o no seleccionador, un asistente de la región, viene con trayectoria futbolística, conocemos que su hermano también es parte de esta dirección, y tenemos ese cambio, no voy a decir radical, porque la mentalidad del venezolano o la mentalidad del futbolista venezolano, de la selección o de la federación, no cambió. Se quisieron hacer algunos arreglos, cosa que para efectos de una convocatoria, de un ciclo, yo lo vi muy apresurado. A mí me sorprende, como a todos nos sorprende, porque estuvimos tan cerca, estuvimos a 35, 40 minutos, vamos a ponerle 45 minutos de haber clasificado, porque yo tenía la esperanza que todavía con el 2-2 nosotros podíamos remontar, porque estaban las ganas, pero este proceso esta estructura de la federación, bien sea de las selecciones inferiores, de las selecciones mayores, yo lo veo no tanto desde Pekerman, sino yo lo veo más atrás. No sé qué piensan ustedes, porque yo digo, mira, si aquí si somos la continuidad, como, mira, los argentinos son organizados en el fútbol porque le dan un proceso, y estamos hablando que los hinchas argentinos, y Daniela lo puede decir, son acérrimos, son duros. Yo estoy acá en Chile, acá en Santiago, la crítica hacia el fútbol, hacia los seleccionadores, hacia los directivos, todos son durísimas. Pero cuando tenemos periodistas complacientes, porque hay que decirlo con todo su nombre, periodistas complacientes, una federación que no se hace cargo de tal, y voy a ser duro con lo que voy a decir, que piensa primero en el marketing que en la selección. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos marcas que nos patrocinara, Venezuela jugaba bien, jugaba perfecto. Mi punto de vista, voy a repetir la palabra, mi punto de vista. Pero cuando llega el marketing, pasó con Faría, pasó con Dudamel, pasó con el Bonito, pasó con todo. Cuando llega el marketing, esto se acaba. Los procesos cambian, los jugadores no se concentran, no sé qué pasa. Pero de verdad, vuelvo y repito, disculpe que sea tan reiterativo, aquí la reestructuración del fútbol, y no solo en el fútbol, ojo, lo voy a decir, porque me dio hasta, y lo estuve comentando con una persona que sí sabe, y lo voy a llevar un poco al baloncesto, la pena que me dio ver a una selección nacional que venía a coronarse campeón de las Américas en México, dar un papelón tan burdo en el último torneo de las Américas. Y eso está pasando con todos ahorita. Y recuérdense muy bien que el baloncesto, como selección, ha sido lo que nos ha dado más lauros a Venezuela en todos los tiempos. Y hasta ahí ha caído. Es que inclusive, y creo que Noel y Daniela van a estar un poco de acuerdo conmigo, que el hecho de que a la selección nacional, a la absoluta, se le ha dado un protagonismo que no se ha merecido hasta ahora. No se lo ha ganado. Hemos tenido resultados de categorías inferiores y esa visibilidad
que le han dado a la absoluta no se le han dado a las categorías inferiores. Y en muchos casos a, A otras disciplinas deportivas. a otras disciplinas, Totalmente. como el voleibol, como el softball, el mismo béisbol, que quizás es el deporte rey de Venezuela, pero ha sido desplazado por esta ideología que tenemos con el fútbol y con ese deseo que tenemos de que la selección venezolana absoluta, porque ya hemos tenido selecciones en el fútbol, en competiciones mundialistas, categorías, el fútbol playa, hemos tenido categorías inferiores en la sub-20, pero Eso la probamos, absoluta no. eso probamos. Y te digo una cosa, hablo del proceso de Pécame esto porque es el actual, y todos sabemos cuál ha sido el proceso desde Pastoriza hasta la No, actualidad. claro, hablando de lo que decía Nelson, hace 20, 25 años que nosotras lo hablamos previamente a este live, la época de Richard Páez y la época bien específicamente de César Farías. Y no podemos no hablar de estas dos figuras y comparar de alguna manera, lo charlamos nosotras y ahora que Nelson lo trae, no podemos dejar de pasarlo o de hablarlo porque es increíble todo lo que se logró en esos tiempos y que 25 años después, 20, Vamos en retroceso. 25 años después, vamos para atrás y perdemos un invicto en la localía, que es Maturín, que más allá de eso, muchos en contra de que se juegue en Maturín, siento que tenemos el estadio, la capacidad para hacerlo, y El realmente, estadio más grande de Venezuela. exacto, si quieres llevarlo para Caracas, pues ármate un estadio, ¿sí? Porque tienes los hoteles, porque tienes la capital, o el caso de Táchira, que lo piden porque es la fanaticada más noble, porque es la fanaticada más fiel, pues ármate un estadio, ármate una ciudad óptima y capaz de recibir la cantidad de personas que van de todo el país. Entonces, obviamente es un retroceso, como lo dice Nelson, y es doloroso y es lamentable y es una falta de respeto, como lo dijo la periodista venezolana Antonella en el cierre de transmisión de la Vinotinto TV, que lo vi un par de veces y digo, wow, se llega a sentir la bronca, la rabia de esa chica, luego de haber cumplido con todas estas, con las 18 jornadas, y que el director técnico de la selección se levante y diga que no tiene más nada que decir. Obviamente es una falta de respeto no nada más para los periodistas, sino para todo el país, para toda la gente que se Exacto. movilizó Pero a las ahí es donde hablamos también el tema de los periodistas, Daniela, porque se entiende la rabia de ella de este día. Ajá, ¿y estabas tú exigiendo resultados, palabras del técnico en los momentos donde Venezuela no perdió la clasificación y todos estamos claros que no la perdió el día de ayer? Venezuela perdió la clasificación dejando puntos de visitante. Entonces, ¿dónde estaba la rigurosidad de ese periodista a la hora de hacer una exigencia, de pedir respuesta y pasarle todas las fechas pasadas, paños tibios, a este cuerpo técnico? Totalmente, también, totalmente tienes razón en ese sentido, porque estamos acostumbrados a ver a los periodistas de televisión, a las caras bonitas, que no tengo nada en contra de ellos, de verdad, es admirable el trabajo que hacen día a día, pero las preguntas, pero el abordamiento que se le hace a los jugadores y al cuerpo técnico directamente, al director técnico, es eso que tú dices, Angie, pañitos de agua tibia, felicitar, porque se empatar, porque se dejó el arco en cero en algún compromiso, pero solo 4 partidos ganó la selección Vinotinto. Y ayer... y de los últimos 5, perdió 3. De estos últimos 5 perdió 3. Entonces, ¿cuál era
Lo que, La disculpa, rabia de estos periodistas decir, no, se levantó, no, no dio no respetó, él viene respetando, este técnico viene respetando el trabajo, el apoyo de la fanaticada de hace mucho tiempo. Pero ustedes mismos, por ser faranduleros, porque se ha visto el trabajo de muchos periodistas más de farándula que el mismo trabajo periodístico llevado a lo que es el deporte, es encarar. Hace rato estaba poniendo de ejemplo que, bueno, lo hicimos en modo de chercha, pero recordando aquella entrevista, aquella rueda de prensa en 2017, donde tú tuviste las dos pelotas, yo en aquel tiempo, porque estaba con recelo contigo y estaba ahí chancrosa contigo, déjenme eso. te lo refuté, pero tú tuviste toda la razón. Yo no lo iba a reconocer en el momento porque yo tenía una disputa contigo personal, pero tú tuviste razón a la hora de encarar, fuiste la única, muchos se rieron en la hora que tú hiciste la pregunta, se rieron, pero esas sonrisas fueron hacia adentro, porque muchos no tenían las pelotas para hacerle esta pregunta a Dudamel, ¿me entiendes? Entonces ellos ahora están molestos la última jornada de estas eliminatorias porque se fueron las cosas de la mano, porque estamos claros que estos dos goles fueron gracias al trabajo individual de dos atacantes. Yo creo Simplemente. que voy a citar, anoche me quedé hasta tarde porque estaba trabajando, y voy a citar a Richard Méndez. Richard Méndez dice, los partidos bisagra, porque Venezuela no perdió anoche. Venezuela pierde con en 3 partidos bisagra. ¿Cuáles son los 3 partidos bisagra? Uruguay y Maturín. Por la mala decisión técnica de no dividir un equipo. Tú no puedes reventar a un que no tiene 20 años, tú no puedes reventar un Rondón en el Alto a 4.850 kilómetros sobre el sediento del mar y después bajar a Maturín, donde el calor es a 40 grados, Sabroso. para que juegue. No se puede. Pero Daniela, si nosotros estamos en ciudades donde los climas son extremos y nosotros aquí, que no estamos tan altos, nos pega. Imagínate a un jugador de alto rendimiento, donde tiene que correr 90 minutos, donde no, eso es imposible. Eso es imposible. Los partidos bisagra. Uruguay en Maturín. Chile aquí en Santiago, que estábamos ganando y no pudimos aguantar el resultado. Perú en Lima. Para mí esos fueron los... Bueno, ni siquiera Perú. Yo digo, yo me voy más al de Paraguay. No, Paraguay. El resultado contra Paraguay, contra Uruguay, Bolivia. Y ponemos el caso de Bolivia ayer. O sea, ¿tú crees que Ancelotti con ese nombre iba a querer entregarle ese partido a Bolivia? No. Ahí se dieron muchas cosas. Se dieron el factor clima, que no lo podemos, nosotros no solo podemos criticar a los bolivianos porque nosotros utilizamos el Estadio Monumental de Maturín, nosotros que somos de ella sabemos la humedad que se vive en Maturín con ese clima y no podemos reprochar lo que los bolivianos estaban haciendo para conseguir ellos el resultado y al final de cuentas les funcionó, porque ven, la última fecha lograron sacarle ese punto, ese triunfo a Brasil. Un punto con sabor a victoria. Exactamente, totalmente. Entonces, nosotros, aparte, que también siempre pensar que como se le jugó a Argentina, se le jugó a Brasil, se lograron sacar puntos importantes en esa fecha, que fueron triunfos o empates, que no fueron nada del otro mundo, porque no fueron con un marcador abultado, pensar que a Colombia se le iba a jugar igualmente con el factor clima. Claro. ¿Me entiendes? No, pero si tener una revolución ayer al principio, salir y ya en menos de 30 minutos no estaban nulos. Sí, no, porque el mismo trabajo del cuerpo técnico, ver que la línea defensiva no sirvió para nada desde el minuto 1. Los cambios son fundamentales. Y los cambios que realizó, o sea, dejarle
pasar a Aramburu al extremo derecho cuando sabía que él era el que medio estaba sosteniendo la corrida de Luis Suárez, no. Claro, O sea, el y no mediocampo, el nada más en esta mediocampo, jornada, en todas las jornadas, además en la Copa América, él dio los reflex de que no tenía, como lo dije yo en un escrito que hice en el Facebook, para mí que él jugaba piedra, papel o tijera para saber qué esquema iba a sacar. me dio mucha risa eso. Me dio mucha risa. No, pero es que tú, mira, si tú te pones a ver, vámonos a los tácticos. No, ya, yo creo que, y tampoco caer en ese periodismo de excusa, no, que pudimos hacer o que pudimos decir, porque ahorita todos son generales después de la guerra. Y lastimosamente es así, y nosotros tenemos que No, es irnos que al fondo de la... ya todos, y suena triste decirlo, ya todos quieren exigir que ya todos quieren respuesta. ¿Por qué vas a pedir una respuesta si con esa respuesta o lo que Batista dijera ayer con las preguntas que ellos hicieran íbamos a tener el pase del repechaje? No. No, ¿Por qué no hiciste pregunta y no debatiste durante las jornadas pasadas? ¿Por qué no, seguir romantizando el bendito proceso? Que ya nosotros tenemos más de 30 años en este proceso. ¿Qué más proceso? no, ¿Qué más proceso? Porque estos jugadores que están en la actualidad, muchos vienen jugando desde categorías inferiores y se conocen. O sea, no podemos seguir echándole la culpa a un proceso. ¿Qué proceso? Son los jugadores procesos. que ya tienen, los que ya van de salida, ya tienen una trayectoria jugando en la selección, y los que vienen, estos chamos que vienen creciendo, la mayoría vienen también en procesos juntos. Entonces, ¿qué más proceso que Pero ya voy. Ahí te voy a trabajar en algo. Sí, los chavos nuevos vienen en un proceso, pero ¿cuál es la diferencia entre, o díganme ustedes, y yo les voy a dar mi apreciación, ¿cuál es la diferencia entre un Jefferson Soteldo a un Tomás Rincón? ¿Cuál es la diferencia entre, no sé, un Aramburu que no sé, un Turbo González? Para mí, para mi apreciación, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son básicamente dos cosas. Uno, que las personas, los jugadores no se están creando en Venezuela. Son jugadores que están en el exterior y se están formando en el exterior. Nosotros estamos la nueva camada, porque tenemos un Kevin Kelsey, tenemos Milani, o sea, ya estamos volviendo. Ya en Venezuela no tenemos ni siquiera ese talento humano hay, pero no tenemos el recurso suficiente, o no se están manejando los recursos como deberían ser. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a la práctica de los 90. ¿Qué era la práctica de los 90? Buscar a un naturalizado o al hijo de un venezolano o una venezolana que esté para rellenar los huecos. Ojo, Venezuela no tiene, ahorita, en este momento, Venezuela no tiene una figura de recambio. Ya están echándole el ojo a la sub-20 que va a dirigir este muchacho del Nantes, Vizcarrondo. Porque aquí los procesos no tuvieron fruto. Aquí esa sub-20 que quedó subcampeona, no le tomaron el peso, dejaron que esos muchachos se fueran. ¿Dónde está Del Valle? ¿Dónde está jugando ahorita Del Valle, que fue uno de los mejores jugadores de esa camada? ¿Dónde está el que está ahorita en La Guaira? ¿Dónde? Las proyecciones de esos muchachos eran, pero increíbles, y no siguieron. Nelson, por la indisciplina también a veces del jugador venezolano. La mentalidad por ese chip del jugador venezolano que también, ahí estamos, mencionábamos Daniel y yo. Para nadie es un secreto el proceso que pasó el profesor Noel San Vicente. Chita, me recuerdo, y lo que conversaba con Daniela atrás, hablando del chip del jugador venezolano. En una entrevista con Richard Páez, que yo tuve en Maturín en el 2016, yo le pregunté al profe Richard Páez, con referencia, justamente se estaba dando este proceso de Chita con los jugadores, la salida de Chita, el tan llamada cama que supuestamente se le hizo a Noel San Vicente. Y él me dice, con toda su lógica, no se te escucha, hermana. No se te escucha. Jugadores
querían presentar la renuncia. 15, digo, 15 15. jugadores en ese momento, y ahora estos jugadores que recién mencionamos, experimentados y con tantos años como Salomón Rondón, Tomás Rincón, Joseph Joseph, Martínez, entonces, ¿qué están siendo? Permisivos con este técnico por el peso que tiene por ser argentino y porque vive el fútbol y tal y qué sé yo. No tiene sentido. Por menos de lo que hizo Batista, a Noel San Vicente, toda una no, camada de jugadores, prácticamente lo acabó. Y como lo que iba diciendo, lo No, que pero dice Richard recuerda que Ay, San Vicente ah, para tener esa posición como técnico de la tenemos no, selección de otro Venezuela. pero profesor no, acá no, yo, tratando de recuerda intervenir, el que profesor Alfredo al Resplandor. Bocha, al Bocha lo salva el buen comienzo de la eliminatoria y él después vivió de la renta, él después vivió de los intereses prácticamente porque él empezó bien la eliminatoria. Caso contrario de Chita, empezó mal. ¿Sabes? Y el Bocha nos ilusionó con ese buen comienzo de la selección, que eso no lo hemos dicho, o no se ha dicho todavía. Pero ahí es donde Y estoy. Ahí es vivimos donde de ese estoy. puntaje que sacamos en los primeros puntos y después de ahí quedamos esperando un resurgir de la selección o un despertar de la selección que al final nunca despertó. Pero ahí Venezuela es donde, cayó ahí en es un donde voy, letargo Alfredo. que nunca se pudo reponer después. Exacto, quizás Chita tuvo un arranque malo y ellos no le dieron oportunidad a Chita porque Chita fue un técnico muy estricto, donde Chita no trataba a ese jugador con divismo. Chita pero hay que venía recordar de un también, método sí, ortodoxo, donde el técnico, ustedes hay saben que las decirlo. palabrotas que le decía un jugador y no le importaba si tú eres fulanito Pérez y yo soy el técnico y aquí se hace lo que yo diga. Entonces Ya ese voy, trato a ellos no les pero, pareció. pero Dudamel también fue criticado en su momento por el mismo carácter y la misma actitud. Y a Dudamel Joseph le dieron más, Joseph abandonó la selección pero durante ya voy. el proceso de Dudamel. Pero deme un segundo y disculpa que haga la comparación con el baloncesto. ¿Por qué Néstor Salazar, y que tú, Daniela, y tú, Angie, lo conocen, por qué Néstor Salazar es líder y es el máximo ganador en Venezuela en el baloncesto? No es por un buen carácter, porque el que me No. diga a mí, que yo lo conozco desde que tengo 5 años, que Néstor Salazar tiene un carácter bueno, está equivocado, no conoce a Néstor Salazar. Y Néstor Salazar ha tenido no problemas, sino que no ha encajado en las ligas internacionales por su mismo carácter. Pero jugador que toma Néstor Salazar lo convierte en grande. Y es por carácter. Porque los jugadores, si bien tienen protagonismo en la cancha, pero en lo táctico, y quien pone la cara es el técnico o el cuerpo técnico en este caso, porque en el fútbol es un poquito más complejo. El Pero, fútbol es el cuerpo pero técnico. te voy a decir una cosa, Nelson, pero no sé si Alfredo o Daniela estarán de acuerdo conmigo, pero no podemos seguir ya achacándole la culpa a un cuerpo técnico y dejar a los jugadores. No, no, Estos no. Yo no jugadores estoy no es diciendo. una camada nueva, hay No, no camada estoy nueva, diciendo. más tienen experiencia, tienen el recorrido en clubes importantes, la mayoría de ellos. Entonces no podemos seguir dejando todo el peso sobre un cuerpo técnico cuando has tenido jugadores que tienen una jornada bien y a la jornada siguiente, a los 3, 4 días que te tienes que cumplir la otra fecha, eres nulo. ¿Qué le Sí. reprocho del partido de ayer al Bocha? Una de las principales cosas, dejar a Savarino fuera de la titular. Savarino Bueno, siendo aquí en Brasil uno de los mejores jugadores de la liga brasilera. Campeón. Aparte de todo eso, campeón de Copa Libertadores. Todo el mundo sabe el arrastre que tiene Savarino. Yo Murillo. Y no canalizar las cosas. no es por El nada, hacer, por Angie, eso te pero digo, o sea, Sabarino yo nunca tengo como tuvo. que estaba Dime, viendo papel dime cuántos moneda partidos para buenos hacer tuvo los Sabarino en la cambios, para selección. hacer el esquema táctico, para darle una rotación al partido. Buen punto lo del profe. Buen punto lo del profe. Sí. No había continuidad con Sabarino en la selección. Tiene toda la razón. Pero si tú no tienes un once táctico constante y continuo,
¿cómo le vas a pedir tu resultado a un jugador? ¿Cuántas veces cambió Es que el once todos, táctico? para mí, no sé si fui la única que lo vi, y por eso que saco el tema de los periodistas, porque ahora sí están bravos todos quieren respuestas. ¿Respuestas para qué? Si con esa respuesta no vamos al reprechaje, ¿por qué no pediste esa respuesta, no confrontaste, por qué no viniste y te paraste firme? Y tuviste, y ahí hago la comparación con el tema de cuando Daniela le hizo la pregunta a Dudamel. Dejar a un lado la farándula, ay, mira, ese es el profe Batista, ay, mira, que es Salomón Tomás, ay, mira, que lo... No, Eso nosotros, los que trabajamos en los medios, o lo que, en este caso nosotros no lo estamos haciendo, pero nosotros lo hicimos mucho tiempo, los que trabajamos en los medios, nosotros somos la fuente, ese enlace entre el fanático y las instituciones, y nosotros no podemos estar ni de allá ni para acá, y ellos, la mayoría de los periodistas se fueron mucho para pasar esos pañitos tibios a los jugadores, y pasarle pañitos tibios al cuerpo técnico, y pasarle pañitos tibios a la federación. no, ¿Me entiendes? La práctica, como decimos, la picada de torta, que este puede ser el último mundial, que esto, no, aquí no hay que romantizar nada, aquí no hay que romantizar nada. Bueno, yo quiero traer algo a colación que mencionaste tú, Nelson, con respecto a la situación en Venezuela y a la formación de los jugadores que están en Venezuela y los que se han venido formando fuera. Porque digo, ¿y qué quedará entonces para los años que vienen? Porque vamos a estar claros, todos nosotros estamos fuera de Venezuela, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado a Venezuela, y si bien Venezuela no está en la misma situación de la cual yo la dejé en el año 2018, Venezuela no es mucho el avance que ha tenido de manera general. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crisis que atraviesa Venezuela en este momento desde hace ya bastantes años, y que no es un secreto para ninguno de los que estamos aquí, que somos resultado, que estamos padeciendo de esta misma crisis, por algo estamos fuera del país, digo, esto tiene que incidir notoriamente en lo que vemos hoy de una Venezuela que no llega al repechaje, que queda humillada en Maturín, y por algo lo que tú dices, Nelson, que los jugadores no tienen en Venezuela esta formación que pueden tener fuera, que pueden tener en Europa, que pueden tener en Brasil, que pueden tener en Argentina, como cada uno de ellos está. Entonces digo, Mira, ¿qué es lo que va a pasar con la selección de Venezuela para el próximo mundial? ¿Qué va a pasar? Porque seguimos en la misma, gente. En Venezuela, vi en el tweet que compartí en el grupo, no recuerdo el nombre del periodista, que hablaba de $1 millón. $1 millón para el Bocha Batista en ingresos anuales. No puede ser que un técnico, que ahí es donde yo digo el análisis, ¿no? Y la lógica, que un técnico como el Bocha Batista, con los resultados que tiene y con los resultados que nos demostró ayer, porque esto se mide por resultados, no estamos en el mundial, listo, otra vez, esté ganando esta cantidad de plata y no tengamos un estadio mayor al del Monumental de Maturín, restaurado, en Táchira. restaurado Entonces digo, a media. Exacto, entonces digo, los resultados que tenemos son gracias a esta gestión, son gracias a todo lo que se está viviendo en Venezuela. Y no es por politizar, pero sabemos que la política influye notoriamente en el fútbol y en todas las disciplinas deportivas. ¿Pero dónde está? ¿O no? Es por no ir muy lejos, Daniela. Ahí es donde cabe, porque este ataque no tiene que ser nada más al cuerpo técnico. Total. El cuerpo técnico es una hélice de todo esto, porque ahí está la federación invirtió en marketing, invirtió en muchas cosas. Pero descuidó la exigencia a un cuerpo técnico de lo que realmente tenía que hacer, que era dar resultados. ¿Me entiendes? Yo voy a decir dos cosas. ¿Qué hizo Ancelotti al llegar acá a Brasil? ¿Qué hizo Ancelotti? Me importa si eres Vinicius Junior, me vale. Si eres Neymar, vas a venir cuando haga un churrasco en mi casa. Esa es la convocatoria. O sea, él se la jugó. La derrota ayer de Brasil no tiene nada que ver
con lo que Ancelotti viene preparando para Brasil. No. No, Brasil Todos sí no sabemos está. que el factor altura en Bolivia es la clave fundamental de esta selección para obtener puntos. Mira, ¿Cuál es la exigencia? La Federación Venezolana de Fútbol, y ahí vuelvo, los periodistas a arropar a un presidente que lo que está invirtiendo en marketing, ahí es donde hablo yo del trabajo de los periodistas, que no esos que salen bien bonitos en cámara, que tienen la oportunidad de ser contratados por grandes televisoras, de tener un pago exorbitante por ir a transmitirte estos juegos de la selección, sino de dejar fuera a esos periodistas, a esos comunicadores deportivos que con herramientas propias, con ingresos propios, te llevan años trabajando por el desarrollo y por fomentar la selección. Tú lo dejas fuera sin una acreditación, simplemente por llevarte ese poco de creadores de contenido, que chévere, fino. Impulsar a la selección, ok, pero impulsar a la selección, ¿con qué resultado? No, es que no, es que los ¿Entiendes? Pero yo te voy a Entonces, decir una cosa, Angie. hacer trabajo Y para la farándula deportiva primero, que para lo que realmente queremos, que es resultados dentro de una sí, yo te jornada entiendo, eliminatoria. yo entiendo lo lo que que tú pasa, dices, yo entiendo lo que tú dices, pero poniéndonos o no pensando de una forma negativa con respecto a la federación y sin ánimos de defenderla tampoco, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que no nos debemos de olvidar, es que la federación, en esta ocasión, a diferencia de los procesos pasados, la federación tuvo la intención de tener y de mantener un proceso durante toda la eliminatoria, desde el comienzo hasta el final. Y eso es algo que, aunque parece tan básico, no lo habíamos tenido en los procesos anteriores, por lo menos. Y voy para eso atrás, es un punto a favor que tiene la federación, voy aún para con atrás. todas las cosas malas que puede haber tenido, todos los errores y todas las cosas. Pero mira, no nos podemos olvidar que Dudamel se fue de la selección también en su proceso porque no tuvo apoyo de la federación, que no es esta misma que Exactamente. está ahorita. Pero es que voy a tocar ese También punto. Peseiro renunció a la selección porque no le estaban pagando. No sé cuántos meses, 6 meses, 8 meses sin pagarle. Sí, ¿Ve? sí, Entonces también también renunció a varios. la selección. Entonces nosotros no habíamos tenido en los procesos, los directores técnicos anteriores, no habíamos tenido una continuidad dentro del banquillo de la selección de Venezuela. Y la federación en este momento, en este tiempo se procuró por lo menos pagar bien a un entrenador y mantenerlo durante el banquillo, y lo logró. Lamentablemente creo que no acertó en el entrenador o en el cuerpo técnico, aun cuando no era porque tampoco podemos decir que era el Bocha, era el técnico de la selección, no era el Bocha, era No, Peckerman. No, sabemos. El Bocha Sabemos. termina asumiendo porque le cayó allí la batuta y tuvo que seguir, pero no era él tampoco. no, Exacto. que Chicos, de hecho, quiero hacer un inciso rapidito. Dani, por aquí nos está saludando Leonardo. Leo, quien fue directivo de CRN Televisión, que creo que a las 2 nos dio el canal de televisión, que nos dio la oportunidad bueno, yo gracias a ese canal gané el premio de periodismo deportivo en Maturín. Y bueno, enviarle el saludo a los hermanos Hernández, que fueron siempre colaboradores con el deporte y la información deportiva. Sí, es verdad. mira, Algo que hay que resaltar, Alfredo, sí podemos reconocer que quizás quisieron hacer un proceso, pero se enfocaron más en cosas que realmente, al final de cuentas, ¿qué nos generó? Igual, seguimos con los mismos resultados. Trajeron un técnico internacional.
¿Cuál es la diferencia del técnico Lamentablemente se internacional al técnico equivocaron, nacional? lamentablemente se equivocaron Porque porque esa es una de las cosas el que también he resultado no fue el que escuchado. esperábamos. Sí, es cierto, Una de se las cosas que he equivocaron leído en en redes. técnico, es verdad. Pregunta, Pero yo resalto preguntaron eso una cosa. también. Venezuela en otros Preguntaron una procesos cosa. nunca había podido terminar un proceso de eliminatoria. Siempre habíamos cambiado de técnico a mitad de la Exacto. eliminatoria y Ahora, eso también es Bueno, muy de ahora contra. entiendo de esto de la información que tú nos acabas de dar, que, y escucho, porque lo escuché en radio y lo hablé con Daniela. Hay la posibilidad de ser comparativa de los procesos de tanto Farías, Richard y en este caso el Bocha con los resultados. ¿Un proceso fue más importante o fue mejor que el otro? Quizás no incluimos a Dudamel porque Dudamel tuvo esa salida un poco No, abrupta. Dudamel Pero No, no. tuvo solamente 4 partidos en la yo, eliminatoria y no La, pudo las arrancar. comparaciones son odiosas, pero ¿sabes lo que tienen en común? Que ninguna han dado resultados. claro. Y aquí no pasa por el técnico, y aquí no pasa por... No. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si nosotros nos fomentamos, y digo nosotros porque estoy dentro de este grupo, si no se fomenta la creación de nuevos talentos, de formación dentro y fuera del país, nosotros vamos a seguir siendo mediocres. Ya, pero sí, Aquí, disculpa, pero si tú dices que no pasa por el técnico, entonces quiere decir que no tenemos jugadores ahorita, para clasificar en este momento. No tenemos ahorita, jugadores. ahorita no, ahorita no, yo, ahorita no. yo ¿Sabes por qué? considero, yo Yo creo quizás que sí tenemos jugadores para clasificar. Yo creo que tenemos mejor equipo que Bolivia para clasificar. Mejor equipo que Bolivia, pero Bolivia tiene una fortaleza. ¿Sabe cuál es la fortaleza de Bolivia? Que Bolivia supo aprovechar La fortaleza de Bolivia es la 4.800 altura. 4.800 kilos. 4.000. ¿Y por qué nosotros nos fortalecimos? Pero no futbolísticamente hablando son mejores con nosotros. Ya voy, No, pero porque no, pero futbolísticamente no. ya voy, pero ok, déjame concluir, déjame con la idea. ¿Por pero se qué? hace una duda porque Bolivia en el Estadio Monumental de Maturín le dio la pelea a Venezuela. Claro, es que vuelvo y repito, ¿por qué nosotros, si Y Bolivia, futbolísticamente estuvo, en muchos pasos estuvo por encima de Venezuela. Entonces ahí estamos no es eso, hablando no, que es una selección mínima. disculpa, Hablo de la bipolaridad del jugador venezolano, que no yo tiene no voy la más allá. constancia de un jugador argentino, de un jugador brasilero, de un jugador uruguayo, que una jornada está excelente y a la siguiente jornada no te hace nada. Entonces ahí puede también estar la falla en cuanto a lo que es la estabilidad del jugador a la hora de afrontar los compromisos. Con uno lo hace de una manera y con otro lo hace de otra. Pero vamos a dividir las cargas. ¿Cuál es la fortaleza? Vuelvo y repito, y voy a terminar con esta idea. ¿Cuál es la fortaleza de Bolivia? El alto. ¿Qué hace Bolivia en el alto? Aguanta y saca los resultados. Si nuestra fortaleza era Maturín, porque teníamos la cancha más grande, el clima, X, etc., ¿por qué nos fortalecimos Pero eso es Uruguay? relativo también, porque Bolivia ahorita está metido en un tremendo problema con la De Conmebol de dopaje. jugadores que se doparon. El Que antidoping de jugaron jugadores dopados. el antidoping de 2 jugadores. Hasta ellos mismos. Y yendo un poco, muchachos, porque ya tenemos un tiempito largo ya y espero que esto se vuelva a dar, no nada más para lo de mi proyecto, que por lo menos nos podamos refrescar todos. El presidente no nos trajo la tabla para saber cómo quedamos, esa Tiene que tabla dar- pullada de la Baja quiniela. la tabla. Bueno, Nelson, tú no perteneces a la quiniela, pero bueno, te explico. Pero Aquí inclúyame, esa quiniela inclúyame. es una quiniela internacional. Ahí estamos varios colegas del medio. Y bueno, hacemos nuestras tertulias. Y yo quise llevar esas tertulias, la quise traer para mi proyecto, porque ahí se dan buenas pláticas. Estamos un poquito así como cohibidos, pero yo sé que ahora cuando desarrollemos tipo quiniela esto va a ser excelente. Sí. Antes de ya culminar y finalizar y aprovechando el tema de los jugadores, hablando de estos jugadores que tuvieron el antidoping en Bolivia, ¿qué jugador estuvo para ustedes de más en la selección? ¿Fue una aparición
que no debería existir en lo que fue este proceso de eliminatoria. ¿Qué jugador consideraron de más? Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser todos. Puede ser todo. Yo no creo que No, de no, más, yo no creo no. que de más, pero Es que porque nosotros tuve que no estar nos sobran allí. jugadores. Nosotros no nos sobran Pero, jugadores. pero para mí Tomás jugó Porque más tiempo del que tenía su que jugar. rendimiento no estuvo a la altura de este proceso de Tenía que estar, o sea, eliminación. de que tenía que estar, Ya, pero creo que se le dio más protagonismo se le quiso dar más protagonismo del que realmente él podía dar. Yo iba Por a lo menos ayer decir no tenía por qué Tomás haber salido de Rincón titular. también. pero no, ¿Quién? yo me voy más por Tomás Yángel Herrera. Rincón era el jugador que yo iba a decir y retomo eso que dice Alfredo, que considero que se le dio el protagonismo y se le dieron los minutos que no merecía porque en Más de lo que cancha tenía que para jugar, mí no correcto, da la sí. talla. ¿Quién? No ¿Quién estuvo a la fue? altura, no estuvo a la Tomás altura. Rincón. Tomás Rincón. No, Ok, yo me voy Tomás más por Yángel Rincón. Herrera. Yo saco a Tomás Rincón. Muy bello y todo, guapísimo, mi amor, pero no la das. No, ya ahorita No no, la hay que tener das. respeto también para Tomás. Tomás dio No, mucho Tomás, en la selección todo de mucho. Venezuela. No, yo mucho la Totalmente. selección. Yo voy a ir en el caso muy puntual y lo quiero mucho porque yo lo vi en sus inicios. Siento, no está de más en la selección, pero también se le dieron minutos muy importantes, se les dio la oportunidad, tuvo momentos donde nos hizo fallar muchas cosas. Ese protagonismo que le vemos en las ligas que compite, no la vimos aquí, fue el caso de Yangel. El Yangel tema de las Para mí fue Herrera. Yángel. lesiones, siento que Yangel lo cargaron mucho, le dieron mucha responsabilidad, le dieron mucho protagonismo y al final de cuentas él se agarró eso para él y no rindió lo que todos nosotros sabemos rinde Yangel Herrera. Correcto. El caso de Yangel, quizás, Las lesiones también lo marginaron mucho. no sé si ¿Quién? al momento no se me viene, Las no se me lesiones viene otro también. jugador como Sí. tal. Le jugaron en contra. No se me viene otro jugador como tal, pero ahora ya cada quien dio uno en este caso, ese jugador que no, yo también pondría en algunas particularidades porque aunque reconozco que todavía no hay un jugador que tenga el pivoteo que tiene Salomón Rondón, Salomón también se le dieron muchos minutos donde ya no daba más. Y se dejó de darle oportunidades a jugadores que quizás con ese hambre pudieran haber buscado no sé si hay otro 9 natural allí. No sé, Alfredo, si consideras que hay otro 9 que pueda suplir esa posición de Salomón, que en muchas oportunidades creo que se le dio más tiempo del que debería estar en cancha. Y ahí se restó la posibilidad de que otros jugadores pudieran mostrar y buscar resultados. Pero con eso está diciendo que no debió haber salido a titular en los partidos que jugó de titular. ¿Cómo? Yo No, creo no, que yo sí. digo, Yo creo que sí tenía que haber sido titular. era Ahora, es que una Salomón diferencia Rondón, porque lo que te estoy diciendo que todavía no vemos ese jugador con el pivoteo de él. Ese jugador que las pelea y que tiene ese poder para poder, dentro del área poder luchar esa pelota, ¿me entiendes? Pero también se le extendió durante el proceso de los 90 minutos mucho tiempo y se le restó tiempo a otros jugadores que pudieron hacer el trabajo también. El caso bien, de Kelly, el caso bien. de este chico que se me fue el nombre ahorita, Cádiz, Ramírez, que también pudieron Hablando, darle esa confianza. ahora, hablamos del jugador que sacaríamos, Angie, pero si tenemos que hablar del jugador valioso y del jugador que se queda, que suda la camiseta y que no nada más llora para que las cámaras lo fotografíen, ¿quién sería? El jugador que dio la talla Telasco en en la las cancha. últimas jornadas, para mí Telasco. Telasco Segovia. Telasco. Bien. Para mí rescatarse el Respondió. crecimiento, Respondió. Telasco, porque te voy a decir una cosa, no podemos, esta clasificación no me dolió tanto ni por Salomón ni por Tomás, sino por Romo. Iba a hablar de Porque, Romo yo. ¿sabes por qué? Porque te voy a decir, El marginado. el partido de ayer no fue abultado, más de lo que fue,
No fueron por 10, gracias a Romo. gracias a Romo. Y así fueron todas las jornadas. Así fueron todas las jornadas. Pero también Romo tenía, que eso va, yo digo que va en la parte táctica también, esa jugada de ras de piso, ese venir y marcar un esquema a la salida, no jugar al pelotazo siempre, quizás también yo le vi falla ahí a Romo, pero yo siento que el jugador el jugador top de la selección durante estas eliminatorias fue Rafa Romo. Fue, Sí, el más regular, el más regular de más comienzo hasta... regular de todo, definitivamente Sí, fue. sí, sí. Y respondió bien porque no era fácil estar a la altura de el que era el portero titular, que es Wilker Fariñez. Y Wilker Fariñez no es cualquier cosa. Y estuvo a la altura, incluso Sentar a hoy en día sentar a nadie habla de Wilker, Wilker Fariñez. Llegó exacto, hasta ese punto. sentar a Wilker y no dejarlo tomar más esos 3 palos fue No, es que una Wilker un estuvo lesionado, trabajo recuerdo. más de un arquero que ya tiene una cierta edad y que ya el proceso que está. Antes de irnos, chicos, ¿quién consideran ustedes que ya sabemos que quizás Tomás ni Salomón estén más en la selección, pero quién creen ustedes que ya no estaría en ese proceso de los jugadores que terminaron ayer en la plantilla Yo quiero para que vuelva. retomar las nuevas eliminatorias? Yo quisiera una vuelta, por lo menos en la primera etapa, de un renovado Alberto Peñaranda, de un Jordan Osorio, de Peñaranda. un John Johnson. Yo quisiera una vuelta del que para mí fue el mejor jugador de ese mundial. Jordan Osorio te la puedo comprar. Te la puedo comprar. Sí, hizo muchísima falta un central como Jordan Osorio. Sí, un central como Jordan Osorio hizo demasiada falta. Te voy a decir una cosa, no sé, Peñaranda no. Pero no, pero una vuelta completa, o sea, con una mente No, no tenemos jugadores en esa posición que pueden dar. Sí. Yo admiro el crecimiento y la evolución que ha tenido Telasco. Lo que pasa es que tenía 3 monstruos al lado. Así él no absorbe. No tendrá ahorita lo mediático, pero si no absorbe ese conocimiento con esos 3 monstruos que tiene al lado ahorita en el Inter Miami, no le den más nada. O sea, yo le doy un año más a este muchacho en el Inter. Yo creo que la selección lo que necesita en la actualidad es un refresh. Un refresh, ya dejar el romanticismo de que esos jugadores veteranos y toda esta cosa. No. Yo creo que ya la selección necesita mudar la edad, bajarla, estar más fresco, venir con esa hambre de ser expuesto. Sin necesidad de tener ese refresh que tú dices, con un buen cuerpo técnico o con una selección que jugara a un esquema definido, a una táctica definida, hubiéramos clasificado tranquilamente con esos jugadores que tenemos nosotros. Lo que no estuvo a la altura en esta eliminatoria, a mi parecer, de la selección nacional, no fueron los jugadores, sino el cuerpo técnico. No estuvo a la altura de la selección, no estuvo a la altura de los jugadores. Yo siento parte y parte. Yo siento parte y parte. Por lo que explicamos, expliqué por lo menos en mi caso, no sé si coincide Daniela conmigo. Había muchos jugadores. Pero ¿quién resalta lo bueno de un jugador? A los días siguientes, el entrenador. El compromiso no era igual. ¿Por qué crees ese crecimiento que ha tenido Telasco? Así, que de por sí es un muchacho que siempre ha tenido talento, pero Telasco ha levantado el nivel de una manera increíble porque está al lado de unos fenómenos en el Inter de Miami y ha aprendido demasiado, ¿me entiendes? ¿Quién te levanta a ese nivel? Un buen entrenador levanta el nivel de un jugador, ¿me entiendes? Te saca lo mejor de ti. Yo creo que con esta selección que tuvimos en esta eliminatoria, tranquilamente pudimos haber clasificado con un entrenador
No, no, de mediana, según un entrenador que hubiese dado por lo menos la mitad de lo que dio, un poquito más de lo que dio Dos el Bocha. partidos ganados. De los 3 partidos que hablamos, clave, 2 que se hubiesen ganado. Mucho empate, porque tú, Alfredo, hablaste del buen inicio del Bocha. Pero empate. Pérdida. Un punto. Pérdida. Si se hubiesen ganado los partidos que se tenían que haber ganado y que no estaban directamente con el técnico en cuanto a la responsabilidad, que yo entiendo lo que dice Alfredo con lo del cuerpo técnico, sin duda alguna, pero considero que los jugadores ya, la cantidad de jugadores y la cantidad de años que tienen en este proceso que nosotros ya sabemos y que venimos hablando desde que inició el live, era la responsabilidad caída sobre ellos y no lo Pero hicieron. ¿cómo tú me hablas de responsabilidad de los jugadores en un 100% si por lo menos mandas a un John Murillo, que no es un lateral derecho, como el día de ayer, a jugar de lateral derecho? O sea, Claro, ya ellos están haciendo lo que te manda el técnico. Yo no puedo culpar a un John Murillo de un mal rendimiento cuando lo coloca en una posición que él no es. ¿Me entiendes? Cuando hace un cuerpo técnico las improvisaciones que hace este cuerpo técnico. Exacto. Las improvisaciones. Ya yo no le puedo responsabilizar a los jugadores. Pero también te voy a decir una cosa, Alfredo, y en los 90 minutos esa madurez de afrontar el minuto a minuto, esa manera de sacar la cara para los compromisos, hay muchos jugadores que al final de cuentas no daban la talla. Hay muchos jugadores que al final de camino no tenían esa jerarquía, no tenían esa respuesta de jugadores para afrontar un mundial. Pero ¿quién lo pone? Lo pone el cuerpo técnico. ¿Y quién los pone a correr? Tres ejemplos. Ah. No. Pero si tú sabes que ellos no están rindiendo, ¿por qué los llamas? El error es del cuerpo técnico. No. Ya. Yo le voy a poner 3 ejemplos para que vean que es parte y parte. Pero ahí te contradice, porque él dice que él los llama y tú dices que con esta plantilla y otro técnico se podía clasificar. Pero la plantilla al final de cuentas es la misma. Tampoco generaba nada. Porque en Maturín se lograron empates y triunfos mínimo. Pero es que lo que estaba también era lo mejorcito que teníamos. Tampoco teníamos, Venezuela no tiene mucho para elegir tampoco a nivel, nivel de plantilla. Ahí estamos hablando del proceso. A ver, Nelson. Dame un segundo. Te voy a poner 3 ejemplos solamente de por qué no tenemos categoría mundial. Bien. En 3 partidos casi ganados, lo perdimos. Chile en Santiago. Chile. Paraguay en Asunción. 2, ¿verdad? Y el tercero, que nosotros teníamos que haberle pasado por encima a la peor Uruguay en toda la historia que hemos enfrentado. Y no pudimos salir del empate. ¿Por qué yo digo que no somos mundialistas? Porque si no pudimos mantener resultados ganando, ¿cómo pretendemos? Un amistoso es una cosa, que le ganamos a Japón, que le ganamos a Arabia Saudita, que le ganamos... Sí, está bien, amistoso es totalmente diferente. Cuando nos tocó en verdad, en la Copa América, enfrentar a un equipo de Canadá que todo el mundo decía, no, nosotros a Canadá le pasamos por encima. ¿Cuántas veces tuvimos que remontar para poder nosotros llegar a los penales contra Canadá? Y no es por hablar mal de los jugadores, no es por menospreciar al jugador venezolano, porque yo quisiera que el jugador venezolano creciera. Pero si tenemos la mentalidad que tenemos, que no podemos aguantar un resultado, mira, yo vi el partido a la Venezuela de los 90, a la Venezuela en el principio de los 2000, que todos detrás de la pelota. No tenían idea táctica, no tenían esquema, no tenían planteamiento dentro de la cancha. Cada quien detrás de la pelota como que si estuviesen jugando en los 90. Pero vuelvo con lo mismo, eso no es culpa de los jugadores. Eso es culpa del cuerpo técnico. Pero por eso es que te digo, parte... No es el 100%, Resplandor. Está claro que no es el 100% del cuerpo técnico. Ellos también tienen su porcentaje de culpabilidad de que los resultados no se dieran. La responsabilidad de que un equipo no coordine, no tenga un orden táctico, no tenga una estrategia de juego,
es netamente del cuerpo técnico, es Y netamente las del entrenador. y Las ese talento, las y el talento Y individualidades sí, te individual, las anímicamente, compro, las individualidades, que si un gol por allí, un tiro libre y todas las individualidades, ok, Chicos, pero, y yo cómo pienso que las individuales Cómo fueron los que Alfaro le cambia mantuvieron la los mentalidad a resultados de Paraguay? la selección, ahora yo les ¿Cómo más no al Alfaro consulto, cuerpo le cambia la técnico. mentalidad a Paraguay? han escuchado o tienen ustedes un técnico disponible como para que se haga cargo de este nuevo proceso de la Vinotinto? Joseph Mourinho. No, mira, Nada más y nada mira, menos. realmente en este momento, en lo personal, yo no tengo ahorita ni Yo no tengo, extranjero pero César Faría no yo le caería pensaría en mal a un la futuro, selección. ni yo pensaría en un venezolano. futuro en Pero Vizcarrondo. eso es lo que iba a preguntar. Eso es lo que iba a preguntar. Vizcarrondo, si le va bien en el Mundial. Vizcarrondo, en la Una sub-20. de las cosas, Vizcarrondo, ¿Ustedes creen Vizcarrondo que con tiene esta mucho. selección y con César Faría en el banquillo hubiéramos quedado fuera del Mundial? no, No, no. No, yo creo ni que con, César Faría Entonces, no ¿tiene o no tiene. tiene responsabilidad el cuerpo técnico? y te voy a decir una cosa, Sí, y quizás con Richard Páez tampoco. Entonces, ¿tiene o no tiene responsabilidad el cuerpo técnico? Ahí es donde yo Sí, quiero Sí, llegar. tiene, pero no en pero un que tiene la Con responsabilidad esta 100%. de misma los jugadores. plantilla, con un cuerpo técnico de verdad, hubiéramos clasificado relajado. No hubiéramos esperado hasta la Igual, última jornada para clasificar. Con igual un yo César soy de las Faría, que con un Dudamel en el pienso, banquillo, nunca nos hubiera sacado esos 3 puntos que nos sacó Paraguay allá en Paraguay después de estar ganando el No, juego. por lo menos en lo personal, Nunca nos con la venimos pregunta perdiendo que ese hiciste, partido. Daniela, con la pregunta que hiciste, Daniela, yo en la actualidad, en este momento, hoy es que 11. no, 10, 10. 10, No 10, tengo en todavía la 10. mente ahorita ningún técnico, lo que sea, por dignidad no sé, porque no he revisado las redes si el Bocha ya presentó su renuncia o Debería. si lo mandaron en Bora, No. pero en la actualidad Yo, no tengo un técnico como tal, de decir ahora. La pregunta ahora yo sería, evaluaría, ¿ustedes estarían de acuerdo que regresara, ya Alfredo dijo César Faría, regresar alguno de estos técnicos que tuvo buenos procesos con Venezuela, como en el caso de César Faría, Richard Páez, o se le diera nuevamente la oportunidad a Dudamel, que por cierto estaba ayer transmitiendo, a Daniela no, porque tú sabes que Yo no Daniela, quiero a Dudamel Daniela no le pasa ey, para yo sigo a Dudamel. eso es personal, eso es Daniela no personal, le pasa para yo sigo a Dudamel. No, no. eso es personal. Dudamel ayer estaba transmitiendo para el canal colombiano, o sea que difícil debe ser también para él con ese nombre, porque el nombre de haber sido jugador, de haber sido seleccionador, ver perder en la selección de tu país y De esa manera. estar transmitiendo para la selección rival, también tuvo que haber sido bastante difícil para él. Pero ustedes consideran que alguno de ellos tres, que han sido como los más referentes en los últimos tiempos, puedan volver a esa oportunidad, Yo, o nos la jugamos y vengan y le den ese chance a Vizcarrondo. me parece que no es el momento de Vizcarrondo, para mí. Yo Una me evaluación haría después de por la un 21, de la Richard 20, Páez o un César estuvo muy Faría. cerca. Y estuvo muy cerca, Sí, sí, muy cerca. Yo quiero mucho al profe Richard, Richard o pero César. no sé si se podía dar esa nota con el mismo Vizcarrondo, no sé. No, mira, Con esto para, de refrescar la selección, de refrescar el trabajo técnico. Él viene trabajando muy mira, bien como técnico. Claro, no es lo mismo trabajar en Francia con selecciones femeninas, venir ahora a trabajar con categorías inferiores y hacerlo totalmente con una absoluta, pero también estaría ese respeto que impondría claro, Vizcarrondo ante los demás jugadores, no sé. ¿Qué dice Nelson? yo evaluaría dos cosas. Primero, hablando de una vuelta de un Faría, de un Dudamel o de un Richard, que para mí fue el mejor, ojo, sin menospreciar a los técnicos, porque César y Dudamel han sido exitosos internacionalmente. Yo evaluaría tres cosas. Uno, lo que hablaron ustedes temprano, o sea, hace rato, que es el refresco de la selección. Puede que tenga ese refresco, también tenga una vuelta de alguno de estos técnicos. Ahora bien,
si vamos a lo lógico, y ahí sería mi segundo escenario, yo evaluaría una actuación de Vizcarrondo con la sub-20, evaluando el desempeño de la sub-20. Con Vizcarrondo mando, pueden que le den la selección a Vizcarrondo. Pueden que le den la selección a Vizcarrondo porque creo que, porque también está el que está en Estados Unidos, no me recuerdo el nombre ahorita, que dirigió el Deportivo Táchira, que estuvo también en Inglaterra, muy amigo de Ferguson, por cierto, es decir, Alex Ferguson. Sabarese, no, pero Sabarese no, no me acuerdo el nombre ahorita, no recuerdo el nombre. Ese también fue un técnico, porque cuando el Bocha estaba entre que se salía o no salía, que muchos periodistas se dieron al eco de eso, el que estuvo más cerca fue Richard May. Richard estuvo muy cerca de la selección. No se dio, bueno, le dieron continuidad al Bocha, le afirmaron el asiento desde la selección al Bocha. Pero ahí pasarían dos cosas. O uno, para la vuelta de alguno de los tres que nombraron, Richard, Dudamel o Faría, tiene que haber un refresco total de la selección. O gran parte. Por la forma en que salieron esos técnicos de la selección. Ahora, para un proceso continuo donde quieran mezclar experiencia con juventud, para mí, ahorita, después de una evaluación, el segundo escenario es que se la den a Vizcarrondo. Bueno, después de una evaluación. Yo dudo que venga otro técnico extranjero por un buen tiempo. Al menos que sea Ancelotti, que decida irse pasarse para Venezuela, irse para Caraima. Quiera comer arepas venezolanas y deje un poco aquí lo que sería la vida del brasilero. Chicos, agradecidas con ustedes. Bueno, Dani, que hoy Dani no me abandonó, hoy fue mi productora. Me resolvió. Aquí las chicas de Balón Rosa. Las chicas, las originales. Un placer, muchachones, haber compartido esta tertulia con ustedes. Espero que se repita y bueno, todo el éxito para ustedes, sobre todo para ti, Angie, Roca, rompiendo una roca así bien fuerte, te quiero ver. Amén. No vengo con picante, porque tengo tiempo separadita del Monagas, pero por ahí vengo con unas cosas que por ahí muchos hablaron de que criticaban mucho mi trabajo, pero ojalá yo hubiese tenido los recursos que tienen muchos ahorita para trabajar en el departamento de prensa del Monagas Sport Club. Y recordarle muchas cosas, que yo sí, muchos recursos. Ya es otro live. Y plantillas y espectaculares. El Monagas Sport Club. Sí, así sí. Un abrazo en la distancia. Igual, agradecida con Nelson, que bueno, ya Nelson oficialmente va a ser parte de este equipo en primera fila con Angie Roca. Ahí de a poquito vamos a ir retomando y actualizándonos con lo que es la información 2.0, bueno, y yo sé que voy a contar con el apoyo de ustedes. Algo me tengo que inventar con esa bendita quiniela para meterla ahí y hacer estas tertulias visibles. Sí, hacer esos ataques al presidente. Alfredo no. Yo voy. Parece que se quede por allá con su quiniela. Bueno, muchachos. Bueno, hermano, agradecida con ustedes. Por ahí nos estamos viendo. Besos. Para las próximas actividades deportivas que se presenten en tanto de Venezuela y del mundo también importante. Así Se es. les quiere mucho. Saludos. Se les quiere, besos. Voy a seguir trabajando. Chao, chao. Éxitos. Saludos.